Cuando ya se tiene finalizado todo el análisis, se realiza entonces la proyección de los flujos. Pero en el caso que estamos tomando de ejemplo, en la parte final, nos solicita en el inciso número 4 la proyección de los flujos operativos. Vamos a ver esto y es para el periodo de vida del proyecto. Recordemos que el periodo de vida del proyecto son 5 años, según lo que se ha establecido dentro del análisis que se ha venido tratando. Entonces, teniendo el dato ya de los costos de la información que se ha trabajado, se inicia con la proyección. Para iniciar, debemos establecer el total de ingresos. El total de ingresos parte de la estimación de las cantidades y los precios. Al multiplicar cantidad por precio, obtenemos ingresos total por año. Para esto necesitamos conocer qué dice el caso acerca de los incrementos. Aquí en la tercera página podemos observar que dice que los incrementos que se deben tener no serán de un porcentaje sostenido según lo que se había indicado en el estudio técnico, sino que van a ser a partir del año 2 de 2, 3, 4 y 5% respectivamente. De la misma forma dice que los incrementos en los precios y en el costo variable van a ser según los porcentajes de inflación. Si recordamos, por favor, podemos revisar en el video del estudio de mercado. En esa parte ya habíamos proyectado los datos inflacionarios para los años correspondientes y tomamos a partir del año 2 los porcentajes que ya estaban estimados. Yo les invito a revisar ese video y a revisar sus notas para poder encontrar esos datos que ustedes ven acá de la inflación proyectada. Para ello, recordemos que aplicamos el método de mínimos cuadrados para la proyección. Entonces, estos son los porcentajes que vamos a aplicar al incremento de unidades. Veamos primero el incremento en unidades. Tenemos 1900 unidades que vamos a usar para el año 1, considerando que la misma cantidad que se va a producir es la misma que se va a vender. Si recordamos cuando hicimos el estudio técnico, dentro de los datos que usamos en el estudio, definimos un total de 1900 unidades. Estas serán las mismas que nosotros vamos a usar para proyectar ventas. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos que para elevar esto a un incremento del 2%, basta con multiplicar 1900 por 1.02, que es el incremento que pide para el año 2, según lo indica el caso en el inciso 1 de la página 3. Entonces, vemos acá que 1900 por 1.02 nos da 1938. Esta sería la base para el siguiente año. 1938 por el incremento del 3%, o sea, por 1.03, me da 1996. Esta es la base para el siguiente año. 1996 por 1.04 me da el dato del año 4 y 2076 me sirve para el año 5. 2076 por 1.05 me da el total. Tenemos acá entonces 2180 unidades. Considérese que se están empleando acá los datos sin decimales, o sea, unidades aproximadas de manera normal. Eso es algo que se está aplicando en este incremento. Luego, cuando ya tenemos los datos de las unidades, incrementamos los precios con base a los datos de inflación, tal como lo pide el caso en el numeral 2 de la página 3. Entonces nos dice, precio, recordemos que el precio elegido desde el estudio de mercado fue de 1850. Entonces multiplico 1850 por 1.0377, que es el incremento, o por el 3.77% más de incremento, y nos da 1920. El caso también nos solicita que en unidades y en valores monetarios empleemos valores enteros o datos enteros. Por lo tanto, no vamos a dejar decimales. Tómese en cuenta que eso es porque el caso lo pide. Si el caso lo pidiera de otra manera, con decimales específicamente,
habría que trabajarlo así. Entonces 1920 por 1.0385, que es el incremento, me da 1994. Y 1994 por 1.0392 me da 2072. Para finalizar, 2072 por 1.0399 me da 2155. Recordemos que estamos diciendo que los datos están redondeados porque no se utilizan decimales. Con esto ya tenemos los incrementos de las unidades por año y de los precios a partir del año 2. Luego el ingreso, cantidad por precio me da ingreso. 1938, por ejemplo, por 1920, 3.720.960. Y así sucesivamente. Cantidad por precio me da ingreso. Cantidad por precio me da ingreso. Y así hasta culminar los datos de los ingresos por año. Ya teniendo los ingresos, podemos proyectar los costos variables. Recuérdense que ustedes pueden ir pausando el video en cualquier momento para poder tener los datos correctos y así poder analizar y entender cada uno de ellos. Ahora, cuando proyectamos costos variables, recuérdense que estos van a ser costos que están relacionados siempre al número de unidades. Si observan, la misma cantidad de unidades estimadas para los ingresos son las mismas que vamos a emplear para los costos variables. Entonces, arriba tenemos la base de los datos que vamos a emplear. Entonces, los mismos datos de unidades son los que colocamos por año para los costos variables. El costo variable, no olvidemos que viene desde el dato en donde nosotros determinamos el costo variable unitario en el estudio técnico. Pueden revisar esta parte de los costos en el video que corresponde para poder tener claridad del dato y al tener este valor que es completamente variable, son 1315, es el que voy a emplear aquí para proyectar. Y no se olvide que el mismo caso dice que se deben utilizar los datos incrementados con la inflación. Por lo tanto, utilizo siempre este porcentaje de inflación. 1315 por 1.0377, 1365. Y recordemos también que estamos usando datos sin decimales. Entonces, de la misma forma, aproximo normalmente. Ahora, 1365 me sirve para el siguiente año. Por 1.0385 me da 1418. 1418 por 1.0392, 1474. Y 1474 por 1.0399, 1533. De la misma forma que trabajamos anteriormente, se proyecta el costo total, solo que aquí son unidades por costo variable unitario. Esto me da el costo total. 1900 por 1315, 2.498.500. Año 2, 1938 unidades por el costo unitario variable, 1365 me da 2.645.370. Año 3, 1996 unidades por 1418, que es el costo variable unitario, 2.938.328. Y así sucesivamente. Cantidad por costo variable unitario me da el costo variable total. Cantidad o unidades por costo variable unitario me da costo variable total. Teniendo esto, ya hemos establecido el total de ingresos y de costos variables. Seguimos proyectando. Luego nos pide acá que las depreciaciones y amortizaciones deben calcularse según el régimen del ISR. Recordemos que en Guatemala tenemos para herramientas un porcentaje del 25% y para equipo de cómputo tenemos 33.33 periódicos, o sea, quedaría 33.33, 33, 33. Esa es la forma de establecerlo. Es lo mismo a que digamos que vamos a usar aquí un quinto
que sería el 20, perdón, sí, un quinto que sería, perdón, un cuarto, perdón, sería el 25% y en el equipo de cómputo un tercio. Y ahí me queda toda la fracción completa. Entonces las herramientas las tenemos en la inversión, tenemos 19.075. Si multiplico este dato por el 25%, que es el porcentaje legal, esto me da 4.769. Aquí lo estoy aproximando ya porque no voy a dejar decimales. Coloco el dato en todos los años y al sumar, corroboro por acá que la suma de esto me dé el valor de las herramientas y esto sí me da 19.075. Inicialmente me daba 19.076. Como me sobraba un quetzal, se lo quité al último dato para ajustar correctamente el valor. Entonces, lo mismo hago con el equipo de cómputo. Voy a la inversión y multiplico 12.000, que es el valor del equipo de cómputo, por 33.33 periódico o por un tercio, que es la misma operación, y me queda 4.000 por año. Y como se deprecia en 3 años debido a ese 33, entonces solo se coloca el dato por 3 años. Y recordemos que la depreciación de las herramientas se coloca por 4 años, no por 5. Por eso vemos que en los datos de los años 4 solo tenemos hasta las herramientas y equipo de cómputo ya no, porque se agotó la depreciación en 3 años. Legalmente, repito, la depreciación de herramientas es por 4 años y la depreciación de equipo de cómputo por 3 años. Aquí ya no hay porque el activo queda depreciado en años anteriores. Si se diera alguna renovación o algo, pues se tendría que incluir dentro del caso. Y de la misma forma, si tuviéramos más activos que haya que depreciar, se incluirían a la lista. Finalmente, sumamos los datos por año. 4.769 más 4.000, 8.769. Y así la cantidad de activos que se tengan registrados se suman por año y ustedes ven aquí los datos de las operaciones por cada uno. En el año 4 solo tengo un dato, por eso es el único valor. Repito, ¿por qué? Porque aquí se agotó la depreciación. En el año 5 ya no hay valores porque ya se acabaron las depreciaciones en el año 4. Cuídese eso. Cada vez que se hagan las depreciaciones por porcentajes legales, se debe cuidar de colocar los datos en los años que corresponde, a menos que se trabajara en línea recta, por ejemplo. Una depreciación en línea recta es dividir el valor del activo, en este caso lo que se tenga en inversión o en el balance, tal es, según lo que ustedes elijan. Entonces tomamos el dato y ese valor sería el que vamos a depreciar según la cantidad de años del proyecto. Repito, sería si el caso pide línea recta. Como aquí no pide línea recta, sino que porcentaje legal, por eso aplicamos estos valores en los años legales que corresponden. Luego tenemos los costos fijos de producción, que también viene el dato del total que trabajamos en el estudio técnico, donde nos decía que el total del costo fijo anual son 66.500. Recordemos que en este dato nosotros ya lo tenemos de forma anual, tal como dice acá, y colocamos el dato en los años que corresponden. Pero prestamos atención acá, que dice en el año 4 se espera un incremento del costo de producción fijo. Póngase atención a eso, del 10%. Como es fijo, entonces tomo el mismo valor por año que ya traíamos desde el estudio técnico, repito, y en el año 4 tiene un incremento, 66.500 por 1.10, me da 73.150, y este valor se mantiene hasta el año siguiente. ¿Por qué? Porque es fijo. Entonces tenemos los datos por año. Aquí solo hay un dato. Si hubiera más, se suma, pero aquí ya está todo integrado. ¿Qué podría entrar aquí? Gastos de mantenimiento de producción, gastos de alquileres de planta, gastos de seguros de maquinaria o de planta, todos los gastos que sean indirectos fijos. Luego, tomamos acá
los valores de administración y ventas fijos. Estos también están descritos desde lo que empleamos en el dato de inversión. Recordemos que el dato de inversión, cuando se trabajó, este dato lo tomamos por un trimestre. Todos los datos se tomaron por un trimestre. El capital de trabajo no necesariamente va a ser que todos los datos sean por cierto tiempo. Puede haber una variación dependiendo de lo que el caso les pida. Pero en este caso todos los datos son de un trimestre. Vamos a usar solo lo fijo. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos el dato de gastos de oficina e insumos, que es el primer rubro, y la inversión yo lo tenía por 15,000. Y como este está por un trimestre y un año tiene 4 trimestres, multiplicaría esto por 4 para tener el dato anual. 15,000 por 4 me da entonces 60,000. Gastos de oficina fijos, de ventas, perdón, gastos de venta fijos, voy a la inversión también. Y dice que estos serán 24,000. Como esto es un trimestre, repito, multiplico los 24,000 por 4 y esto me da el valor del trimestre, del año, perdón, que son 96,000. No se olvide que lo que estamos haciendo acá es tomando el dato anual de los gastos fijos de administración y ventas. Depende cómo se le proporcione la información, usted debería tratar los datos de forma anual. Si se los dan mensuales, pues multiplicarlo por 12, se los dan bimestrales en este caso por 6 y así conforme se lo proporcionen en el caso. En este dato ya tenemos los dos datos que vienen de los gastos de ventas y los gastos de oficina e insumo. De la misma forma, los sueldos. Cuando hicimos el dato de administración, no se olvide que trabajamos los gastos administrativos y sacamos los sueldos y ya teníamos el dato anual. Este mismo valor que también lo colocamos en el capital de trabajo, no olvidemos eso. Entonces, también lo tendríamos aquí por los sueldos, 102,000 lo multiplico por 4 porque es un trimestre. Repito, esto se está haciendo por 4 porque estos datos son de un trimestre. No vayan a confundir esto al momento de trabajar el dato de los gastos anuales. Entonces, coloco el dato del año de los sueldos de administración y las subcontrataciones de la misma forma, que es el último costo que necesito de la inversión. Gastos de subcontrataciones, porque estos datos son variables, esto no los voy a incluir todavía, y en el caso de la campaña publicitaria y gastos promocionales solo son en el tiempo de inicio, por lo tanto no se incluyen porque están aquí dentro del capital de trabajo. La subcontratación, de nuevo tenemos 30,000 y son 4 trimestres. Vemos el dato en el flujo que serían 120,000. Cuando ya hemos revisado y colocado todos los datos de los costos fijos, gastos fijos de administración y ventas, hago una sumatoria. Luego presto atención a lo que dice el caso. Nos indica que los gastos de administración y ventas fijos tendrán un incremento del 3%, del 12% en el año 3. Cuando ya tengo este valor, lo multiplico. Lo voy a tomar acá y multiplico pueden hacerlo individualmente. 60,000 por 1.12, 67,200. El incremento en el año 3. 96,000 por 1.12, 107,520. 408,000 por 1.12, 456,960. Y lo mismo con su contratación. 120,000 por 1.12 me da 134,400. Y hago una sumatoria. Como dice que aquí se da el cambio y son gastos fijos, los mantengo hasta el año 5. Todos los cambios y todas las variaciones que ustedes hagan acá dependen de lo que los casos y las situaciones de proyecto les indiquen y los establecimientos de análisis que cada quien defina dentro de lo que está evaluando. Vamos con los datos finales, que son los gastos variables de ventas. Esto lo hacemos de una forma más sencilla. Sí está en el capital de trabajo, pero esto está por un trimestre. ¿Cómo lo vamos a tomar?
Cuando trabajamos esto, recordemos que en el donde se explican los sueldos de administración y ventas, pueden ver ese video también, nos decía que el jefe de ventas ganaba 10 por unidad vendida y los vendedores 25. Acuérdense que esto es independiente del número de vendedores, es una cantidad por el volumen simplemente. Entonces, como las unidades ya las tengo estimadas, voy a usar primero el jefe de ventas. Las cantidades que se vendan por año que se definieron desde el total de ingresos, las tomo de referencia para esta parte y la fracción o la comisión que se paga por unidad, multiplico cantidad por la comisión y eso me da el gasto variable del jefe de ventas o el sueldo variable por año. La cantidad por la comisión me da el sueldo total. Cantidad por comisión, sueldo total, y eso hacemos por año. De la misma forma procedemos con el valor de los costos variables o de los gastos variables de los vendedores, que es la comisión unitaria, comisión por venta por unidad. Entonces, 1900 unidades del año 1, repito, estas vienen desde el cálculo que se hizo de los ingresos, entonces ya estaban estimadas, solo las trasladé y este dato ya lo traíamos de los casos o de los datos anteriores. 1900 por la comisión y tengo el total anual de los vendedores. 1938 por la comisión, total del gasto variable de vendedores. 1996 por la comisión, el total del gasto variable. Y así por año. Ustedes pueden ir revisando despacio, pueden pausar el video, corroborar las descripciones y los datos. Cuando ya tenemos esto, entonces solo hacemos una integración. ¿Cómo sería? El total del jefe de ventas y el total de los vendedores, que son los sueldos o los gastos variables, los sumo por año. Total por año. Vean, año 2 más el año 2 de vendedores los traslado acá y luego opero una sumatoria. Igual hago con el año 3, total del año 3 por el total del año 3 más el total del año 3 de vendedores y tengo el total, en este caso variable, de los gastos. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque tenía distintas comisiones en puestos diferentes, por eso lo trabajé de una forma diferente. Ahora lo integro, porque es un solo gasto el que yo debo representar en el flujo de efectivo. Hago lo mismo por año hasta terminar los cálculos de cada uno. Repito, traigo los datos que vienen desde el cálculo unitario de cada uno de los puestos de ventas en este caso. Y así ustedes tienen que ir haciendo la cantidad de cuadros, proyecciones de acuerdo a los gastos que tengan en el proyecto. Aquí tengo la sumatoria entonces de cada uno de los valores y ahora sí puedo conformar el flujo de efectivo. ¿Cómo lo hago? Cuando ya tengo todos los cuadros que necesito, estos son parciales. ¿Por qué? Porque me van a dar información con la que voy a alimentar el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, no olvidemos que es la integración de los ingresos, costos y gastos y el establecimiento del flujo real del efectivo. Y en este dato se incluye la inversión en el año cero. Empecemos entonces. Debemos describir los rubros que lo van a integrar y siempre deben colocar el año cero y en este se va a colocar la inversión. Eso no lo deben olvidar. Y después vamos a colocar el detalle de ingresos y de costos y gastos por año. Aquí es bastante sencillo. El primer rubro que voy a colocar son ingresos. Entonces voy al total de ingresos que coloqué en el primer cuadro y tomo los datos y uno a uno los voy trasladando para el flujo. Entonces, observen ustedes que del cuadro 1 están estos mismos datos. Voy al cuadro 1 para que los vean. Acá está. Y este mismo dato por año es cada uno el que estoy colocando acá. Luego hago lo mismo con el costo variable porque ya lo proyecté. Voy al cuadro 2, que es donde tengo los otros datos, y estos datos por año, uno por año, los voy trasladando para el flujo de efectivo. Aquí están los datos por año.
Luego voy en orden. Como aquí tengo costo de producción variable, voy a trasladar el costo fijo tal como lo proyecté. El costo fijo lo tengo en este otro cuadro que hicimos después. Estos datos por año los voy trasladando uno a uno y los coloco acá como el costo fijo de producción, como lo estimé. ¿Por qué está este remarcado? Porque aquí se dio un cambio en donde tuvimos un incremento. Por eso es nada más que se está mostrando la evidencia del incremento. Luego los de administración de ventas fijos y variables. Voy con lo fijo. Recuérdense que aquí hicimos todo lo fijo de ventas. Tenemos el dato por año. Tomo los totales, solo estoy trasladando totales por cada cuadro que hice y coloco el dato totales por año. Y así los voy tomando uno a uno. Entiendo que voy un poco rápido, pero recuérdense que ustedes pueden pausar esto en cualquier momento. Luego el total de gastos de administración variables, que son estos del último cuadro que hice, tomo el dato por año y lo traslado hacia acá. Aquí estoy ya casi terminando los costos y gastos. Las depreciaciones es el tercer cuadro que había hecho, si ustedes recuerdan. Tomo el dato de a cada año. Aquí recordemos que solo puse estos valores porque son los únicos activos que se van a adquirir en el proyecto con la inversión, pero no debemos colocarlos eh, aquellos datos que sean costos hundidos, recuérdense. Además, tampoco van a olvidar que acá, si hay más gastos, si hay más activos fijos, pues que se tengan que adquirir para el proyecto también se enlistan. Aquí solo son dos, porque son los únicos que en este ejemplo se están tomando de referencia. Entonces tomo los datos de las depreciaciones por año y las coloco acá. Gastos de amortización de diferidos. ¿Esto qué es? Vamos a la inversión para tener el dato. Los valores diferidos, por ley, podemos amortizarlos y el porcentaje legal es el 20%, o sea, se pueden amortizar a 5 años. Por lo tanto, multiplico 173.500 por el 20% o divido este valor dentro de 5 y ese es el dato que estoy colocando acá por año. Repito, ¿por qué? Porque el valor diferido, la ley en Guatemala, me permite amortizarlo. Por eso puedo usar el 20% o el dato dividido 5. A menos que el caso que ustedes estén empleando se trabaje en línea recta, se divide dentro de los datos o de la cantidad de años del proyecto. Para esto, 173.500 por el 20% me debe dar 34.700. Como ya no tengo más costos y gastos, hago una sumatoria. Entonces, sumo todos los valores de costos y gastos por año. En el caso del año 1, la sumatoria me da 3.358.969. Y así voy sumando cada dato por año. Ustedes también tienen la referencia dentro del video de dónde está el material que se está empleando de ejemplo para que puedan tomar las bases. Entonces, habiendo sumado todos los costos y gastos, cuidando que solo estoy sumando costos y gastos, entonces ahora tengo la utilidad antes de impuesto. ¿Cómo la obtengo? Fácilmente. Total de ingresos menos total de costos y gastos por año. En el caso del año 1 me da 156.031. Hago lo mismo en el año 2. Total de ingresos menos total de costos y gastos me da utilidad antes de impuestos. Eso significa utilidad UAI. Ahora, esto es lo mismo que decir utilidad operativa. No se olviden de eso, porque estos son movimientos operativos. Por lo tanto, sí es válido esto llamarla utilidad operativa o utilidad antes de impuesto. Cuando tengo el dato por año, habiendo calculado todo, repito, ingreso menos total de costos y gastos por año, termino los 5 años, en este caso, calculo el impuesto. El ISR, que es el impuesto sobre la renta, el caso nos establece que será en el régimen del 25%. Hago la aclaración
que el hecho de que podamos colocar dentro de los gastos depreciaciones y amortizaciones es porque la ley me lo permite. No se olvide que las depreciaciones y amortizaciones son valores que no representan salidas de efectivo, sino que me sirven como escudo fiscal. Ahorita explico ese detalle. ¿Por qué? Aquí ya calculo el impuesto a la utilidad antes de impuesto. 25% de 156.031 me da 39.008. Y así por año. 203.787 por el 25%, 50.947. No se olvide que estoy colocando los datos sin decimales debido a lo que se pide en el caso. Entonces, cuando ya tengo esto bien establecido, veo qué es el escudo fiscal. Si yo estuviera en un régimen, veamos el año 1, en el que no se me permitiera pagar o colocar el gasto de depreciación como un desembolso, aunque aclaro que no lo es solo para poder tener menor pago de impuestos. Si yo no colocara esto dentro de los gastos, voy a borrar solo para que vean el ejemplo. Se aumenta el valor de la utilidad y a la vez pago más impuestos. Entonces, el permiso de ley es ese. Puedo recuperar lo que en inversión realicé en movimientos de diferidos o de gastos diferidos y lo que tengo en capital de trabajo. ¿De acuerdo? Perdón, lo que tengo en depreciaciones en el activo fijo. Repito de nuevo, voy a diferir o amortizar todo el valor diferido de la inversión y voy a depreciar los valores de los activos. Esto es porque es la forma como la ley me permite recuperar aquellos gastos que realicé únicamente si estoy en el régimen del 25%. Entonces, teniendo esta referencia, vuelvo al caso y ya tengo los datos definidos, por lo tanto, este es el escudo fiscal. Si yo no lo tuviera, repito, se aumenta la utilidad y pago más impuesto, pero como tengo aquí el gasto que está representado dentro de este movimiento, me sirve para pagar menos impuesto. Entonces, utilidad antes de impuesto menos ISR me da utilidad después de impuesto. Hago la aclaración que esto no es de forma contable. No estoy trabajando aquí con un enfoque contable, sino administrativo, porque estoy evaluando proyectos. Entonces, al tener la utilidad después de impuesto por año, prácticamente ya casi termino los flujos de efectivo. ¿Qué me hace falta? Colocar la referencia de la inversión, en este caso siempre fija, diferida y capital de trabajo, solo que la coloco en negativo porque esto me evidencia que en el año cero voy a hacer estos desembolsos. Entonces, por eso estoy colocando en el año cero y hasta después de haber hecho estos cálculos, los valores de inversión. Ahora, tengo que hacer unos ajustes. Recordemos que ni la depreciación ni la amortización representan salida de efectivo. Entonces, como aquí los usé para tomarlo como gasto, o sea, como salida, aquí lo voy a volver a sumar para conocer el flujo real del efectivo que debo tener en el proyecto. Entonces, al decir flujo real es porque esto no es salida real. Entonces, por eso ajusto a las utilidades con la suma de estos valores. Veamos cómo es. Utilidad después de impuesto más depreciación más amortización. ¿Qué es lo que hago entonces? 117.023 en el año 1 más 8.769 más 34.700 me da flujo de efectivo neto del año 1. Y hago lo mismo en el año 2. Utilidad después de impuesto más depreciación más amortización. Aquí debo colocar los totales. Si yo en algún momento separo la depreciación de fábrica con la depreciación de oficinas o de parte administrativa, debería aquí colocar la depreciación integrada y de la misma forma acá. Entonces, año 3, utilidad después de impuesto más depreciación más amortización me da flujo de efectivo neto del año 3. Y así sucesivamente opero hasta terminar mis cálculos del flujo neto de efectivo. Ahora, ¿qué es el flujo acumulado?
el flujo acumulado, observamos acá que seguimos con el mismo valor de inversión. A este valor del año 0 le sumo el valor del año 1, del flujo neto de efectivo, año 1, sería menos 775,000. ¿Por qué? Porque este es el desembolso representado en el año 0 de toda la inversión. Esto más este flujo me da, por recuperar de inversión, menos 614,508. Este valor más el flujo del año 2 me da este resultado de inversión. Y así voy sumando el año siguiente porque voy acumulando. Aquí evidencio que para poder recuperar, solo es algo muy visual, para poder recuperar la inversión van a pasar 3 años completos y parte del año 4. Esto me permitirá a mí poder tener ya una referencia en los datos del registro monetario, del efectivo, de en qué momento recupero la inversión. Y observo que será dentro del periodo que se está trabajando. Entonces, opero todos los valores y aquí observo que en el año 5 ya tengo un acumulado de efectivo de 381,645. Entonces, con esto estaría dejando ya finalizado el cálculo del flujo de efectivo operativo. ¿Por qué es operativo? Porque aquí no estoy mostrando en ningún momento el movimiento de la inversión o perdón, del financiamiento del proyecto, que sería el préstamo. Esto no está representado. Aquí no hay intereses, aquí no hay pago a deuda. ¿Esto por qué? Porque esos datos van a ser evaluados en manera proporcional y porcentualmente en la tasa de riesgo cuando se analice el proyecto de forma económica. Esto lo vamos a ver en un video mucho más adelante. Por el momento, este sería el detalle del flujo de efectivo.